Bueno, hola y bienvenidos de nuevo al Rincón de Lectura de la biblioteca. Hoy os traigo un libro que habla sobre filosofía estoica. Se llama Manual para la Serenidad. El autor de este libro es Pepe García. Pepe García es madrileño, es licenciado en Derecho, tiene un máster en Dirección de Equipos, pero en el 2019, como tantos otros hemos hecho, pues dejó su carrera y dio un giro a su carrera profesional y se dedica actualmente a divulgar la filosofía estoica. Ha escrito un libro que se llama Siempre en pie en el 2022 y este es su segundo libro que se llama Manual para la Serenidad. Yo como conocí a este autor, lo conocí en el curso de Nazaret Castellanos, un curso que es de neurociencia que se llama El cerebro como aliado. Y una de las clases, el profesor era Pepe García y nos hablaba sobre la filosofía estoica. Yo no sé si vosotros tenéis amigos que actualmente están como súper enganchados, ¿no? El triatlón, decatlón, a nadar, al atletismo, hay como un boom, ¿no? De hacer deporte que está muy bien. Y entonces a estos hábitos un poco así como de pasar nuestros límites y hacer deporte más a diario, incluso un poco a lo grande, ¿no? A los maratones, los triatlones, etcétera, pues necesitan ir acompañados de una filosofía mental, un mental que te acompañe. Entonces muchos de mis amigos pues hablaban de, pues en redes sociales, habían leído que si los estoicos, que la filosofía estoica, entonces estaba como muy en boca de todos y cuando llegó la clase de, bueno, de Pepe García en el curso de Nazaret Castellanos, yo estaba encantada porque por fin alguien me iba a explicar qué era esta filosofía estoica que se ha rescatado efectivamente de los estoicos de la filosofía griega, pero como a veces en pequeñas frases así como rápidas perdemos un poco la esencia, pues me encantó que alguien me explicase realmente de dónde venía esta filosofía, quiénes eran sus máximos representantes y que encima haya escrito un libro muy actual para la vida cotidiana, a ver cómo esto nos puede ayudar. ¿Cómo está estructurado este libro? Bueno, pues la primera parte hay un capítulo en que el autor nos explica un poco, así rápidamente, la filosofía estoica. Para mí es importante el situarnos que es una filosofía que viene del mundo clásico, de griego y romano, que sus máximos representantes son Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, dos filósofos y un emperador, que tienen, no son los fundadores, el fundador fue Zenón de Citio en el siglo III antes de Cristo, pero estos tres últimos, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, son los que han dejado por escrito sus filosofías, meditaciones, más documentación de la que luego se ha podido rescatar mucha de sus enseñanzas, ¿no? Y de su filosofía. Entonces, el libro al principio hay una pequeña introducción del autor y luego el autor divide el libro en 10 emociones, que cada emoción va a tener una introducción del propio autor de cómo identificar esa emoción, cómo él la identifica, cómo él la ha vivido o qué es para él. Y después hay citas directas, traducciones en español, pero citas de Séneca o de Epicteto o de Marco Aurelio hablando sobre la emoción que nos presenta en el capítulo. Después de las citas de los filósofos griegos o romanos, bueno, los clásicos, también cita a veces a algún psicólogo moderno o algún filósofo moderno, menos en menos cantidad, pero también para ver cómo en la actualidad se sigue hablando de los mismos problemas, se sigue filosofando de los mismos problemas y seguimos dándole vueltas a las mismas emociones, buscando soluciones que ya existían en el mundo clásico, ¿no? Y después, para acabar cada capítulo, algo que es súper interesante, es que el propio autor nos plantea a hacer, hay tres ejercicios, nos dice que, bueno, que de cada uno cojamos, para que experimentemos, para que cada uno se sienta cómodo con el ejercicio que quiera, pero ejercicios prácticos sobre nuestra vida. Luego os leeré algún ejemplo para que veáis qué tipo de ejercicio, que puede ser o escrito o algún ejercicio más de conciencia mental y de focalizarse, etcétera. Entonces, ¿de qué emociones nos habla? ¿Cuáles son estos 10 capítulos? ¿Qué emociones nos va a explicar? Nos va a citar a los orígenes de la filosofía estoica, a Séneca, Epicteto y a Marco Aurelio, y nos va a proponer ejercicios. Pues nos va a proponer la ira, el miedo, el dolor, el apego, la ansiedad, el estrés,
la la envidia, la vejez, la pérdida de un ser querido y también las 3 P que llama la procrastinación, la productividad, etcétera. Bueno, súper completo a nivel de experimentación. Es un lenguaje súper sencillo. Yo me lo leí en un día. O sea, es que es muy fácil leerlo y además te apetece ir al siguiente, ¿no? Cuando te has leído una emoción dices, bueno, pues voy a la siguiente porque nadie está exento de ninguna. Igual decimos, bueno, pues yo esto no me pasa muy a menudo, pero bueno, si algún día te pasa, más vale que estés preparado y que leas y que yo creo que todos, si no nos autoengañamos, sentimos un poquito de todo o un muchito de algo en algún momento. Entonces, es muy práctico y súper fácil de leer. O sea, os lo recomiendo 100%. Hoy no podía leeros porque iba a ser esto muy largo, un poco de cada emoción, pero he elegido una que me gustó mucho por varias razones. Em, La envidia, porque yo misma pensé, oye, yo envidia, no soy envidiosa. Pero bueno, el planteamiento no es que es la envidia simplemente lo que nosotros queremos de otros, tal. No, es que lo podemos ver de muchas maneras. Y entonces la envidia la relaciona pues con la crítica, hablar de los demás, cuando alguien te critica. O sea, es un poco más amplio que lo que podemos entender como envidia, que parece que sea de quiero lo que tiene el otro. No, es simplemente cuando estamos hablando de, ay, me han contado qué tal, o alguien ha dicho algo de mí, etcétera, ¿no? Entonces, como frase, eh, hay una de Marco Aurelio que me gustó mucho porque yo se lo repito a mis hijos y muchas veces me encuentro en algunas conversaciones y pienso, uy, qué pérdida de tiempo, que dice Marco Aurelio, ¿cuánto tiempo libre gana el que no mira qué dijo, hizo o pensó el vecino, sino exclusivamente qué hace él mismo a fin de que su acción sea justa, santa o enteramente buena? Bueno, esto en mi casa, encima, cuando se nos va y empezamos a hablar de otros, es de nosotros a lo nuestro. La frase, que no sé de quién la cogimos, pero que se dice mucho en las redes y que lo decía ya Marco Aurelio, nosotros a lo nuestro. O sea, ¿cuánto tiempo libre gana el que deja de hablar de otros, ¿no? Y sobre la envidia, me gustó también muchísimo otra que dice lo siguiente, que es de Picteto, ¿no? Que no es envidia, como decíamos, de querer lo del otro, sino envidia en este caso es un ejercicio de cuando alguien te dice que, ay, no sé quién te ha criticado o me han dicho que tú no sé qué. Entonces, Epicteto decía sobre las críticas que los demás hacen hacia nosotros, es si alguien te cuenta que fulano ha hablado mal de ti, no refutes lo que dice, simplemente contesta. Eso es que desconoce mis otros vicios y de ahí que solo hable de ese. Esto es porque dice el autor que él, pues lo que añadiría a los valores, ¿no? De los filósofos estoicos, que lo tiene el que más Epicteto, o casi dice que es el único en el que puede ver, ese sentido del humor, a veces, que es el que nos hace trascender y que sea, oye, que no nos importe tanto y que las cosas no son tan graves, ¿no? Entonces reírse un poco. Dice que quien lo interpreta todo en serio le da demasiada importancia a muchas cosas que no la tienen. Entonces, bueno, a mí esta ligereza me mola, iba a decir, me mola, porque hace que nos tomemos la vida un poco con sentido del humor, incluso cuando nos critican, ¿no? Ser capaz de tomar distancia, no subirnos nosotros también de tono y enfadarnos, sino que un poco de sentido del humor. Y otra, porque la ansiedad también es algo como que he pensado que, bueno, que nos es muy del día a día, pues tengo una frase también de Meditaciones de Marco Aurelio que dice lo siguiente, hablando sobre la ansiedad, el autor, ¿eh? Hoy me he liberado de la perturbación, dice Marco Aurelio. Mejor dicho, la eché fuera de mí, porque esta no está fuera de mí, sino dentro de mis opiniones. Bueno, que la ansiedad, como cualquiera de estas emociones, esto está dentro de lo que es el sufrimiento anticipado de la ansiedad, ¿no? En el capítulo, pero como cualquiera de las emociones de este libro, pues que, como nos dice el autor en varias ocasiones, y como ya decía Marco Aurelio, todas estas perturbaciones emocionales están en nuestro interior, con lo que hay que trabajarlo en nuestro interior, y no es algo que nos perturbe de fuera y que venga a romper nuestra paz, sino que la paz tiene que venir de dentro, ¿no? Bueno, y con estas
Me quedo, he de decir que después de esto me compré, obviamente, el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, en que otra ocasión os lo comentaré, porque citas de Marco Aurelio son para, bueno, enmarcarlas. Realmente es una fuente de sabiduría, la filosofía estoica, que yo no conocía en profundidad y que me ha gustado mucho la aproximación que hace este autor, que os lo recomiendo 100%, súper fácil, súper práctico, muy bueno. Así que espero que os haya gustado la reseña y nos vemos próximamente con otro libro.